Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Victoria Forastieri, especialista en sistemas alimentarios y medio ambiente en Netos, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde discutimos los temas más relevantes sobre los sistemas alimentarios en México y América Latina. Y traemos a una diversidad de voces de la región y del mundo, expertos, investigadores, activistas, representantes de organizaciones internacionales, periodistas, productores y más. En esta serie de webinars hemos tratado de responder a preguntas complejas que ofrezcan respuestas para brindar soluciones que corrijan el cambio en el corto plazo y con una visión hacia el largo plazo. Por ejemplo, hemos hablado sobre la importancia de los mercados y centrales de abasto como proveedores de comida fresca a precios asequibles, fuentes de empleo y espacios de integración social. O, por ejemplo, el futuro de la comida, de la agricultura sostenible, la agroecología y la agricultura urbana, cómo evitar la pérdida y desperdicio de alimentos, el papel de los transgénicos y la biodiversidad, el cambio climático, entre otros. Y en el webinar del día de hoy es nuestro último programado para la serie de 2020 y es por ello que de forma muy ambiciosa en Netos escogimos el título Nuestros sistemas alimentarios en el 2020 y qué podemos esperar para el 2021. Hoy intentaremos encontrar respuestas a preguntas muy complejas y esperamos que les guste. Para esta búsqueda de respuestas, el día de hoy nos acompañan panelistas de lujo. Damos la bienvenida a Ricardo Salvador, director de Alimentación y Medio Ambiente de la Unión de Científicos Preocupados. Bienvenida también Paloma Villagómez, investigadora en Alimentación, Pobreza y Desigualdad. Y bienvenida Ana Larrañaga, directora y coordinadora de la Coalición Contrapeso y Salud Crítica. Sean muy bienvenidos. Durante el conversatorio de hoy, habrá 2 rondas de preguntas abiertas que realizaremos a todos nuestros panelistas. Y lo moderaremos Laure de Lalande, directora del área de Innovación y Desarrollo Sostenible en Netos, y yo. Nos da mucho gusto que todos ustedes nos acompañen y que nos hayan seguido a lo largo de estos conversatorios. Invitamos a nuestra audiencia a dejarnos preguntas ya sea en la plataforma de Zoom o por la transmisión en vivo por Facebook. Y los panelistas la responderán más adelante. Ahora los dejo con Laure. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, yo voy a dar una muy breve introducción, pensando un poco en cuáles han sido los retos que nos está dejando la pandemia en términos de sistemas alimentarios. La verdad es que es complicado tener una reflexión sistémica sobre este tema porque pues, los retos son varios y tocan varias temáticas que pues, no forzosamente se hablan entre ellos. Yo diría que uno de los grandes retos, creo que todos lo estamos identificando, tiene que ver con el incremento de la pobreza alimentaria, ¿no? Desde antes de la pandemia ya a nivel mundial estábamos con 820 millones de personas que sufrían de hambre y se estima que para este año esta cifra suba con 132 millones de personas adicionales. Entonces, va a haber simplemente un problema de acceso a alimentación por cuestiones económicas. Otro reto que estamos viendo que es un poco difícil de caracterizar por la peculiaridad, digamos, de esta pandemia es la capacidad de distribución. Los alimentos se siguen produciendo, distribuyendo principalmente a través de mercados mayoristas, pero han habido fenómenos de compras de miedo que han mostrado la limitada capacidad de los supermercados y mercados minoristas para poder satisfacerlas. Y también nos hemos dado cuenta que desde el lado de los consumidores tampoco tienen tantas capacidades para poder realizar este tipo de compras. Más o menos su poder adquisitivo en México para muchas personas no rebasa más de 2 días de abastecimiento, ¿no?, propio. Esto nos lleva a otra problemática, que es el acceso a los productos frescos, y ya hay primeras estimaciones que muestran que incrementó el consumo de ultraprocesados, mientras que se redujo el consumo de frutas y vegetales, lo cual indudablemente va a tener problemas o efectos sobre la salud de los consumidores. Y ya se sabe que los problemas de malnutrición que enfrenta México está teniendo un doble efecto sobre la pandemia. Pues 7 de cada 10 muertos por el COVID eran personas que sufrían de obesidad, sobrepeso, diabetes o hipertensión. Y finalmente otro reto que quiero poner sobre la mesa es el
el desafío de la recuperación verde, muchos organismos internacionales y organizaciones dicen que tenemos que buscar una senda de desarrollo diferente y tratar de regresar, no regresar justamente, tratar de tener un escenario que sea distinto al escenario anterior a la pandemia, es decir, que cambiemos fundamentalmente nuestras formas de producir y de consumir. Entonces, y ahí específicamente para el sector agropecuario, pues hay un llamado a que los sistemas de producción sean mucho más sustentables, estén más respetuosos del medio ambiente. Entonces ahí pues está el reto de cómo hacerle en un ambiente de crisis para impulsar este tipo de cambios tan drásticos, ¿no? Entonces, bueno, nada más quiero dejar estas problemáticas sobre la mesa, pero seguramente nuestros panelistas van a abordar también otras temáticas muy relevantes. Y quiero dejar claro que pues necesitamos una reflexión muy profunda, muy exhausta para entender cómo la pandemia ha influido sobre los sistemas alimentarios en México y en la región durante el año 2020 y cuáles serían las perspectivas para el 2021, que es el tema de hoy. Entonces, para eso voy a dar inicio a la primera ronda de preguntas y para eso voy a empezar con Ricardo. Primero te voy a presentar rápidamente, Ricardo. Eres de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y trabajas para transformar nuestro sistema alimentario actual en un sistema sostenible, socialmente equitativo de producción de alimentos saludables. Y eres una de las voces más relevantes para explicarnos por qué nuestros sistemas alimentarios son disfuncionales. De hecho, frecuentemente eres citado en medios de comunicación como el Boston Globe, el New York Times, el Washington Post y muchos otros. Entonces, te voy a ceder la palabra con esta pregunta, para la cual tendrás 7 minutos para responder. ¿Cuáles considera Ricardo que han sido los principales retos globales de los sistemas alimentarios en el año 2020? Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todas y a todos por su participación esta mañana. Creo que has resumido muy bien el cuadro al que nos enfrentamos en los sistemas alimentarios. Creo que no será ninguna sorpresa para ningún oyente que la pandemia va a protagonizar en casi todas nuestras discusiones. Lo que yo quiero enfatizar es que esta pandemia sencillamente ha agudizado muchas características que el sistema industrial alimentario ya traía. Y para ello quiero darles un ejemplo de lo que experimentamos aquí en Estados Unidos en cuanto al papel de las grandes empresas en la agricultura y en el procesamiento de los alimentos. Al final de cuentas, estas empresas en los sistemas alimentarios contemporáneos vienen siendo las mismas alrededor de todo el mundo. De eso se trata este nuevo sistema industrial. El ejemplo que yo les quiero dar versa sobre lo que ocurrió principalmente con las industrias cárnicas. A nivel general, lo que expuso la pandemia fue que estos sistemas supuestamente muy eficaces son sistemas lineales con mucha capacidad de flujo, pero con poca capacidad de respaldo cuando algo sale mal. Entonces, ya cuando hablemos sobre lo que nos depara el año 21, podremos hablar un poquito más sobre lo que esto nos ha enseñado, pero para subrayar lo que la experiencia norteamericana nos demostró, la reacción de la industria demostró su gran capacidad política, que obviamente es también prenda de su poder económico. Y esto ocurrió de la siguiente manera. Cuando la pandemia se soltó en Estados Unidos, como a mediados de marzo, decayeron precipitosamente los valores de las acciones de la industria cárnica. Esto se debió al hecho de que se disrumpió la demanda de su producto, pero también es de mucha importancia que sus obreros
se sentían muy vulnerables y muchos no se presentaban por razones lógicas, porque no se les protegía en un ambiente en donde ellos sabían que cundía el virus. Entonces, lo que hizo la industria fue presionar al presidente norteamericano para que emitiera un decreto, una orden ejecutiva, mediante la cual declaró a estos obreros como trabajadores esenciales, o sea, obligándolos a presentarse a trabajar sin aún mejorar las condiciones laborales, o sea, aumentando la exposición de estos obreros al virus. Y lo que ocurrió fue que comenzó a aumentar la producción. La industria pretendía que esto era para suministrar la demanda norteamericana, cuando se ha venido a saber que en realidad lo que ocurrió fue que fue para suministrar la demanda de China, o sea, la demanda extranjera. A final de cuentas, la industria Tyson, una de las principales en el sector cárnico, terminó, en lugar de experimentar un desastre económico como se preveía en abril y mayo, terminó este año con el año más rentable, el año con mayor ganancias en la historia de la industria, a cambio de 50,000 obreros infectados y mínimamente 250 muertos, innecesariamente, o sea, muertes prevenibles, por no proteger a los obreros, prenda de que no se les valora. Entonces, el poder de estas personas es obvio. Ahora, no es tan solo eso, sino que han sido cínicos. Les he dado algunos ejemplos, pero hace una semana circuló la noticia debido a una demanda de la familia de uno de los obreros quien murió en una de las plantas de Tyson en Iowa, que en esa planta los gerentes habían hecho apuestas mientras que públicamente negaban que estaban exponiendo a sus obreros a ningún peligro mayor al que sufría el público en general, apostaban sobre el número de sus obreros quienes iban a caer víctimas al virus. Es el grado de cinicismo y también la potencia económica, como les decía, el poder económico y el poder político de la industria. Entonces, obviamente, a estas personas se les tiene que regular, se les tiene que controlar. El ejemplo que les he dado es un ejemplo de un gobierno que le dio prioridad a los intereses corporativos y no a los intereses de los obreros ni a los intereses de la ciudadanía. Desprotegió a todos menos a los intereses corporativos. Entonces, esto es algo que debe cambiar. Entonces, esto es algo que la pandemia nos ha ilustrado, que los sistemas son frágiles, nos ha ilustrado que rige el gran poder económico y político de las corporaciones. Y sé que muchos vamos a tener muchos comentarios al respecto y volveremos a lo que se puede hacer para mejorar esa perspectiva. Pero quiero tocar sobre otro tema muy importante también. Como decía, la pandemia sencillamente expuso lo que ya trae consigo el sistema industrial. Otra cosa que ocurrió fue que, como has mencionado, Laura, aumentó la hambruna. No es que la producción se haya disrumpido, no es que la distribución en realidad sea el factor limitante, pero mucha gente, muchas gracias, mucha gente perdió su empleo, entonces su poder adquisitivo y por entonces el acceso al alimento. Aún en Estados Unidos, la hambruna se ha elevado a niveles históricos. Esto está ocurriendo también a nivel global. Pero no es solo la pandemia, sino que la pandemia ha acelerado la hambruna que se debe a las contiendas militares que se ven en distintas partes del mundo, principalmente en Yemen, en lugares como el Sudán, en donde sí la disrupción es real, pero no debido a la pandemia únicamente, sino al hecho de que los gobiernos están tomando decisiones en donde favorecen sus contiendas políticas sin cuidar al pueblo. Entonces, estas son también cosas que debemos atender. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Ricardo. Sin duda es una pregunta muy compleja, difícil de contestar y muy extensa a su vez por todo lo que ha pasado en el 2020. Pero sin duda algo que nos podemos quedar es
tener en la mira esos intereses de los gobiernos, ¿no? Y esa capacidad política de las grandes corporaciones y preguntarnos todo para quién están regulando, para quién se está haciendo, para qué, con qué finalidad y por qué, ¿no? Y la sociedad civil, pues estar vigilando y demandar transparencia, regulación y demás. Sin duda, los sistemas son muy frágiles y este año lo hemos visto. Necesitamos avanzar hacia sistemas más sostenibles y que funcionen para todos de forma justa. Y hay una necesidad inminente de regular y controlar lo que acabas de describir, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Y ahora dirigimos la misma pregunta, por favor, a Paloma Villagómez. Paloma, eres una activa investigadora de las desigualdades que se viven en México y uno de tus principales temas de estudio es justamente la desigualdad alimentaria. Has publicado importantes reflexiones en los últimos meses respecto a la pandemia y la seguridad alimentaria y nos encantaría escucharte. ¿Tú cuáles consideras que han sido los principales retos de los sistemas alimentarios para este año? Son 7 minutos para la respuesta, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo la posibilidad de participar en la conclusión de estos seminarios. Ojalá los foros sigan porque creo que han sido una fuente muy importante para la discusión pública de todos los desafíos y las posibilidades que también existen en el sistema alimentario como una parte central del sostenimiento de la vida hacia adelante. Yo, bueno, sí, efectivamente es una pregunta muy, muy compleja, multifactorial, con muchas aristas. Y yo lo que intenté fue destacar un conjunto de problemáticas que me parecieron las más evidentes y quizás las más estructurales, ¿no? De lo que se dejó ver, de lo que emergió con la pandemia. Que, bueno, la pregunta es sobre 2020, pero 2020 se trata de la pandemia, ¿no? O sea, no hay más, es la narrativa más poderosa en este momento. Entonces yo empezaría incluso por lo que nos dijo el propio origen de la pandemia sobre cómo nos estamos relacionando con los sistemas alimentarios, ¿no? Al menos el origen reconocido, digamos, ¿no? Que se centra precisamente en la relación de las culturas alimentarias, de los sistemas alimentarios y sus culturas con la naturaleza. Entonces, todo empieza, como dirían los memes, con una sopita de murciélago, pero bueno, para decirlo más formalmente, con la transmisión de patologías entre animales y humanos, que es un riesgo, bueno, que aumenta cuando la cultura alimentaria no solo acepta la vida silvestre como una fuente de alimentación, sino que quizás lo hace de una manera que ya no se vincula de una manera moderada, cautelosa, sino quizás como compulsiva y bajo esquemas de explotación, ¿no? Entonces creo que la primera bandera roja que apareció fue la necesidad de replantear la relación entre los sistemas alimentarios y el medio ambiente, encontrando justamente un punto medio entre la cultura, la sostenibilidad y por supuesto la salud. Enseguida yo creo que efectivamente la pandemia trajo a flote el reconocimiento puro y duro de que el sistema alimentario no se hundió gracias a que está sostenido por relaciones estructurales de desigualdad muy profundas e históricas. O sea, sencillamente no hay manera de obviar que el milagro, digamos, de mantener el sistema alimentario a flote fue posible gracias a la agudización de la naturaleza explotadora del trabajo que está implicado en cada una de las fases y de los procesos del sistema, ¿no? Hay que notar, por ejemplo, que, bueno, en lo que concierne a la producción de alimentos, el riesgo y las mayores pérdidas las registraron los productores y en mucha menor medida las grandes comercializadoras de alimentos que típicamente no corren los riesgos y los costos inherentes a la producción y pueden mover sus capitales con relativa fluidez cuando calculan que hay pérdidas, ¿no? Los productores, sobre todo evidentemente los de menor tamaño y menor capacidad, no tienen esta posibilidad de minimizar o amortiguar los riesgos de la misma manera que los grandes capitales
y no los pueden esquivar. Y bueno, hemos visto que han sido los grandes perdedores, digamos, de este proceso. Es decir, o sea, el tema es cómo la financiarización de los alimentos que se ha ido consolidando por décadas en los mercados globales ha facilitado la distribución inequitativa de los riesgos y de las ganancias en la pandemia. Y si bien las comercializadoras también disminuyeron en algunos casos las ventas, o en otros no, como ya nos explicaba Ricardo, que las aumentaron y llegaron a niveles históricos de ganancias, sucedieron fundamentalmente dos cosas. El peso relativo de las comercializadoras que hayan perdido algo de sus ventas, pues no se compara con el tamaño del daño económico que vivieron los productores. Y esto también se facilitó por un segundo aspecto, que es que tanto el riesgo como los costos son desplazados a los trabajadores, ya sea que los corran o que los obliguen a trabajar en condiciones de inseguridad espeluznantes como las que ya se nos relataban en el sector de las carnes, que a muchos les costó la vida y que afortunadamente han sido motivo de movilizaciones sociales de las más interesantes en este periodo, en nombre no solo del derecho al trabajo, sino también de la protección social, ¿no? Me parece que son problemas y reacciones que cuestionan directamente el modelo de producción y acumulación capitalista que normaliza estas relaciones de explotación y que ha sido exhibido con mucha claridad en este escenario extremo que representa la pandemia, ¿no? Creo que estas relaciones de desigualdad estructural que quiero insistir, o sea, no son solo diferencias en la manera de vincularnos con el sistema alimentario, sino inequidades profundas que entrañan injusticias muy graves. También se observaron en la distribución de los alimentos a nivel local, ¿no? O sea, a lo mejor mantuvimos en cierto sentido los flujos con la fragilidad que ya ha descrito Ricardo, pero a nivel de la vida cotidiana, digamos, ¿no? De las prácticas de distribución y de acceso a los alimentos en la vida cotidiana, pues vimos que la restricción de los flujos, a la movilidad de las personas, lo que hizo fue intensificar la movilización de los alimentos, ¿no? En los contextos locales, justo para mantener la sostenibilidad de la alimentación doméstica familiar de un sector muy específico que tiene más recursos, ¿no? Y que pudo participar en estas formas más innovadoras, emergentes de acceso a los alimentos, como las aplicaciones, las compras online, las entregas a domicilio, etc. Sin embargo, esta movilidad dependía del acceso a infraestructura urbana, a tecnología y, por supuesto, a dinero, y a una red gigantesca de trabajadoras y de trabajadores que actuaron como vehículos de estos flujos, con una eficiencia tal que terminaron por parecer incluso invisibles, ¿no? Funcionó tan bien esta red de distribución y de reparto de alimentos en algunos casos, que se nos olvidó que había personas que se estaban poniendo en riesgo, y personas que estaban trabajando en condiciones muy precarizadas, ¿no? Y bueno, una forma todavía más evidente de desigualdad alimentaria que ya existía y que se acentuó durante la pandemia, se expresa, por supuesto, en el consumo de los alimentos, ¿no? Es decir, o sea, en la capacidad física y económica de las personas, de las familias, para acceder a ellos. En este caso, bueno, esta capacidad se vio seriamente mermada, primero por la pérdida de ingresos de trabajadores que fueron descansados, entre comillas, despedidos o que cayeron enfermos, incluso que fallecieron. Y en segundo lugar también por el impacto mayor que tienen las variaciones de los precios de los alimentos en las economías de las personas que tienen menos recursos. Y en tercer lugar también por la dificultad para acceder a alimentos de mejor calidad en contextos de pobreza típicamente, de segregación residencial, espacial, donde estos alimentos de mejor calidad son más caros y también más escasos. En tercer lugar, bueno, yo destacaría como un desafío también la evidencia irrefutable que la pandemia ha puesto sobre la mesa al realzar los efectos de un sistema alimentario que con estas características de explotación, de priorización de las ganancias sobre la vida, que está sostenido por relaciones extractivistas de los recursos del medio ambiente, de explotación de los recursos humanos, de las personas,
y que está dejado, digamos, al vaivén del capitalismo financiero, ha tenido sobre la salud de la población, ¿no? que ha estado doble o triplemente afectada por la pandemia y también por las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo digo, supongo que este punto se tocará más adelante, pero es un reto ineludible replantear la relación entre alimentación, la salud y el trabajo de mediación que hasta ahora ha hecho el mercado entre ambas dimensiones. Y bueno, finalmente, en este sentido, la dinámica del sistema alimentario actual yo creo que dejó clara también la necesidad de replantear profundamente la política alimentaria. O sea, la manera en la que el Estado se vincula con los procesos de la alimentación. Lo que hemos visto durante el transcurso de esta crisis pues fue esfuerzos por mantener, por el lado macro, las exportaciones, las importaciones, por contener la variación de los precios y por el lado, por estabilizar los mercados, ¿no? De alguna manera, con los costos que ya mencionaba sobre las personas. En el lado micro lo que se intentó fue, digamos, transferir dinero o a veces alimentos en especie a grupos vulnerables, ¿no? En este segundo aspecto, en el más de política micro que trata de apuntalar, digamos, el consumo de alimentos, creo que hemos visto cómo la política alimentaria, al menos en México, está concebida como una forma de participación del Estado profundamente asistencial. Y esto no fue un tema de coyuntura a partir de la pandemia, sino que creo que es un rasgo estructural de la gobernanza alimentaria, al menos en México. En este terreno del acceso y el consumo de alimentos, tenemos una política casi residual, digamos, que cree que debe intervenir solo para corregir fallas en la relación entre las personas y los mercados alimentarios, y que concibe estas fallas típicamente como la falta de recursos o la pobreza, ¿no? Y ahí es donde entra como a restablecer ciertos equilibrios. Pero esto tiene sus riesgos porque asociar a la política alimentaria con la política de combate a la pobreza o de reducción de la pobreza tiene varias implicaciones que creo que sería interesante discutir y replantear en esta reingeniería posible de los sistemas alimentarios. Primero, esta asociación alimentación de programas alimentarios y pobreza favorece una visión de accesos mínimos de subsistencia, ¿no? O sea, alcanzar o rebasar líneas de pobreza o costos de canastas alimentarias básicas. No necesariamente alcanzar óptimos de calidad en la alimentación, ¿no? Esto me parece que es un error que es posible corregir hacia adelante. Segundo, vincular tanto los programas alimentarios con los programas de reducción de pobreza también descuida la manera en las que los sectores no pobres, o no empobrecidos más bien, se alimentan. Ahí el supuesto es que mientras tengan capacidad de consumo, pueden satisfacer su necesidad en el mercado, pero no estamos analizando la calidad con la que satisfacen esa necesidad. Y bueno, entonces tenemos una problemática de salud que hoy conocemos de primera mano y que la pandemia nos ha puesto de una manera muy tajante sobre la mesa, ¿no? Paloma, una disculpa, es que ya nos pasamos del tiempo. Una disculpa. Sí. No, termino con esta idea nada más. Sí, adelante, adelante. Esta asociación entre alimentación y pobreza también provoca justamente, creo que una reproducción de las desigualdades alimentarias y sobre todo, y con esto termino, se aleja de dejarlo en manos del mercado, se aleja del deber del Estado como garante de derecho a la alimentación y su interdependencia con otros derechos como el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Y aquí lo dejo. Muchas gracias y perdón. Gracias a ti, Paloma. Creo que ambos nos están dejando muy, muy claro que los sistemas, pues la disfuncionalidad de los sistemas alimentarios y la forma en que no están viendo o incluso viendo de forma un poco destructiva el factor humano,
son sistemas sumamente asimétricos e injustos, ¿no? Es lo que están planteando. O sea, su manera de funcionar se basa sobre una injusticia estructural que crisis como el COVID, pero también otro tipo de crisis, pues acentúa, obviamente. Y también tienen una relación sumamente disfuncional con los propios medios de producción, que en este caso son los recursos naturales, lo cual es sumamente preocupante. Sobre todo para sistemas que supuestamente deberían de satisfacer una de las necesidades primeras de los seres humanos, que es la alimentación, ¿no? Y bien lo ilustras con la forma en que se inserta el gobierno, que tiene una manera sumamente economicista de abordar el problema, o incluso asistencialista, ¿no? Entonces, ya nos están dejando muy claro este panorama. Voy a seguir con nuestra siguiente panelista, Ana Larrañaga. Tú eres nutrióloga, educadora en diabetes y especialista en lactancia materna. Y también eres una de las principales activistas en la lucha por una mejor alimentación. Has sido una de las mejores comunicadoras para explicar la necesidad del etiquetado frontal de alimentos en México. Muchas gracias por eso. Y entonces te hacemos la misma pregunta. ¿Cuáles consideras que han sido los principales retos globales de los sistemas alimentarios en este año? Adelante, Ana. Pues primero, muchísimas gracias por esta invitación y una felicitación a Ethos por organizar esta serie de seminarios que la verdad creo que acercan información muy valiosa durante una temporada en la que tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Por ahí también me disculpo si escuchan de fondo un gallo, estoy aquí acompañada. Pero bueno, y también decir que es muy difícil pasar al final, porque creo que quienes me antecedieron en la palabra lo han dejado muy claro y coincido con los puntos que han hecho, ¿no? Creo que definitivamente si algo nos ha demostrado esta crisis es que los retos que enfrentan los sistemas alimentarios no son retos nuevos. Las inequidades sobre las cuales estamos o tenemos que trabajar tampoco fueron detonadas por la pandemia, ¿no? De repente pareciera que como esta situación es emergente, entonces todos los problemas que se han visibilizado lo fueran también, pero realmente eran problemas que ya existían y que habían tenido mucho tiempo ignorados, ¿no? por los gobiernos de la mayoría de los países del mundo. O sea, de acuerdo con el reporte global de nutrición de 2020, habla de cómo ni un solo país está encaminado a cumplir las metas globales de nutrición. No hay un solo país en el mundo que lo esté y únicamente me parece que hay unos cuantos países encaminados a cumplir con 4 de las metas, ¿no? Entonces, vemos cómo este problema se repite en absolutamente todos los países del mundo y esto es muy preocupante porque nos hace pensar que si tenemos que romper un ciclo o romper una dinámica de producción insostenible, de producción basada en generar ganancias, pero no necesariamente en generar bienestar, o en este ciclo de políticas que son pues asistencialistas más que meterse de fondo y de lleno a la raíz de los problemas, pareciera que ya vamos caminando con esta inercia, ¿no? Y que generar un cambio que para empezar frenar, o sea, porque revertir la situación pues requiere de entrada que tengamos claro hacia dónde sí y que paremos o que redireccionemos lo que ya está sucediendo. Y a veces siento que en esta pandemia pues únicamente ha evidenciado que la inercia es demasiado fuerte para poder romper este ciclo, ¿no? Entonces, yo lo veo con mucha preocupación y durante esta temporada han salido reportes, por ejemplo, creo que la semana antepasada salió uno de el Global Health Advocacy Incubator y ellos reportan cómo en diferentes países del mundo lo que sí se intensificó no fue necesariamente el acceso o la atención adecuada
para garantizar una ingesta saludable suficiente de alimentos, ¿no? Y de bebidas, sino la publicidad de ciertos productos, ¿no? Y bueno, ya nos podemos imaginar cuáles productos cuando hablamos de esto. Y no solo esta publicidad teniendo este efecto en incentivar ciertas compras, sino que también se ha hecho durante la pandemia a través de acciones que parecieran ser de filantropía, ¿no? Como estas donaciones de alimentos que son donaciones de chatarra, que vienen con un branding muy claro, pero que permiten que ciertas compañías generen un relacionamiento ya a un nivel político, ¿no? De acuerdos que tienen un gran impacto con diferentes tomadores de decisión. Esto ha sucedido en México, en Colombia, en Brasil, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, por lo menos en la región de América Latina, de cómo no solo no se ha solucionado el problema, o no solo no se han implementado políticas adecuadas, sino que sí ha permeado más las acciones de filantropía corporativa que tienen un posicionamiento muy claro y que tienen este doble efecto de que pues más adelante van a permitir abrir muchas puertas a las corporaciones que han estado detrás de esto. Además, retomo un poco sobre lo lejos que ya estábamos antes de la pandemia de alcanzar pues un estado de nutrición óptimo a nivel global. También recientemente fue publicado un reporte con una comisión de The Lancet, liderado por UNICEF y por la Organización Mundial de la Salud, en el que hablaban de cómo se tenían que cambiar ciertas políticas también a nivel global, porque no había un solo país que protegiera de manera adecuada a las infancias. Y es la primera vez que en un reporte así, es decir, en él hablaban de cambio climático, de cómo si los países no implementaban medidas fuertes para combatir y dar reversa al cambio climático, el futuro de las infancias iba a estar en riesgo o no iban a poder tener un futuro saludable, de todo lo que implica esa palabra. Y por primera vez en este reporte se habla específicamente de los productos ultraprocesados como uno de los factores que podría poner en riesgo la salud de los niños y niñas de todo el mundo en el futuro. Y entonces ya estamos hablando no solamente de cambio climático en el aspecto más amplio y a veces intangible que tiene, porque es un problema tan grande que pues no sabemos dónde empezar y ni lo saben los tomadores de decisión, que deberían saberlo, pero para la ciudadanía puede generar mucho estrés en dónde empiezo, cómo colaboro. Y aquí pues se nombra de manera muy específica ciertos productos que son justamente los que han logrado permear más, ¿no? Queda un minuto. Perfecto, para ir cerrando. Pues tenemos también ejemplos de esto con promoción de fórmulas infantiles durante la pandemia, que es una promoción no saludable que vulnera los derechos de los niños, pero también de las madres, sobre todo cuando se encuentran en una situación en la que al dejar de recibir este suministro podrían poner en riesgo pues la alimentación futura de sus hijos e hijas, y esto es permitido por los gobiernos. Entonces estamos hablando de una situación crítica en la que se permite esta intervención de corporaciones, pero que no hay estados suficientemente sólidos, no solamente para combatir las inequidades y estos sistemas y estas estructuras que ya bien mencionaba Paloma, sino que tampoco son lo suficientemente sólidos para resguardar a la población de otros intereses. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos en el corto plazo, al menos a los que nos estamos enfrentando, pero que tenemos que pensarlo en el largo plazo, porque pues si no cambiamos también esta relación entre los sistemas alimentarios y la naturaleza, pues es posible que emerjan otro tipo de enfermedades, ¿no? No es algo loco de pensar. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Importantísimo empezar a pensar, bueno, que se siga pensando en la naturaleza, en el medio ambiente y que se incluyan en grandes reportes los temas del cambio climático relacionados con el futuro de la niñez, ¿no? Que se piense más a mediano y largo plazo. Y muy preocupante el tema que expones de la filantropía corporativa, ¿no? Y la falta de transparencia y de información al público sobre lo que se ha estado haciendo durante estos meses,
la intensificación de publicidad de ciertos productos y es inminente la necesidad de regular y transparentar las acciones de la industria y también que haya responsabilidad, ¿no? Una corresponsabilidad y sobre todo responsabilidad de los últimos años y de cómo estamos hoy en día. Sin duda, las inequidades, como ya todos han comentado, no fueron detonadas por la pandemia y la situación en la que estamos no fue por la pandemia, pero sí se visibilizaron los problemas. Entonces creo que es un momento para anclarnos de esta visibilización y también seguir adelante justo también con el tema del cambio climático, ¿no? Y bueno, y todos los demás comentarios muy interesantes que han hecho. Y ahora vamos a, si les parece, a la segunda ronda de preguntas, que también será para todos los panelistas. Y si quieres, Laura, toma la palabra, por favor. Muchas gracias, Victoria. Para esta ronda van a tener 5 minutos para contestar. Y pues ya voy a entrar directamente a la pregunta. ¿Qué podemos esperar de los sistemas alimentarios o para los sistemas alimentarios en el año 2021? Empezamos contigo nuevamente, Ricardo. Gracias. Sí, gracias, Laura. Voy a ver si hasta te puedo ahorrar un poquito de tiempo. Tengo 2 temas. El primero es que en este año se había organizado la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios de parte de la ONU. Por cuestiones de la pandemia esto se ha pospuesto y entonces en casi un año exacto se va a celebrar. Menciono esto porque a pesar de que la ONU no tiene en realidad ninguna autoridad sobre las decisiones de los varios gobiernos a lo largo del mundo, sí sus lineamientos pueden influir, principalmente porque dentro de muchos gobiernos pueden considerar que no tienen el conocimiento ni la perspectiva tecnológica o global de la ONU y entonces estas influencias pueden llegar a ser importantes. Lo que quiero destacar en cuanto a la manera en que se ha venido preparando esta cumbre es que desde el inicio ha habido contienda y la contienda es una contienda de cosmovisión. Por una parte está la visión de que muchos de los problemas que hemos discutido aquí tienen soluciones tecnológicas y obviamente esto reditúa mucho al sector corporativo del cual hemos venido hablando y muchos tecnócratas obviamente respaldan ese punto de vista. La otra cosmovisión que se tiene es lo que nombraré el punto de vista agroecológico. Muchas veces cuando se nombra este concepto, lo que se concibe es una manera de producción, o sea, un concepto que pertenece al campo. Pero en realidad el concepto amplio tiene que ver con el hecho de la soberanía alimentaria. Y esto significa que las comunidades deben tener el derecho de decidir qué cosas se va a producir, cómo se producirá y para bien de quiénes. O sea, tiene muchas propiedades que son de características sociológicas que tienen que ver con el bienestar total, no nada más con la producción. Ahora, después de haberlo definido de esa manera, para que no pensemos que estamos hablando nada más de un tema que es de interés nada más para los agrónomos o para los campesinos, este punto de vista difiere del punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de reclamar que debe haber mayor remuneración para el conocimiento ecológico y para las prioridades que se definen para sí mismas las comunidades. Porque cuando no se reconoce ese punto de vista o no se dan esas prioridades, el concepto tecnológico nos da los resultados que hemos venido discutiendo en este seminario. O sea, que se le da prioridad a la remuneración, a la inversión de capital, que tiene unos intereses completamente distintos, como ya nos han venido diciendo Ana y Paloma. Entonces, lo que ha sucedido en la preparación para esta cumbre es que ha sido tanto el desacuerdo que es muy posible que la ONU proceda con los planes que tiene y que haya una contracumbre organizada por varias organizaciones del sector civil. Les voy a dar un ejemplo de lo que ha conducido a que esto pueda ocurrir y es que en la estructura de la reunión
se creó un grupo de campeones científicos y un grupo de campeones en cuanto a sociedad civil. Supuestamente cada uno iba a presentar los puntos de vista desde cada una de esas cosmovisiones. Pero resultó que el alegato que tiene la ONU es que la ciencia es la que debe tener la prioridad en cuanto a decidir últimamente cuáles son las mejores estrategias en base a lo que ellos nombran las evidencias concretas. Esto significa que va a ser muy fácil descalificar los puntos de vista de la agroecología, que muchas veces se malentienden como conocimiento tradicional, anticuado, y esto obviamente es lo que ha llevado a que haya gran desacuerdo de parte de las personas quienes en las primeras etapas por lo menos estaban dándole oportunidad a la ONU de exponer algo que permitiera que hubiera más equidad en la exposición de las ideas y de las distintas comunidades a nivel global. Entonces es importante apoyar al sector civil, si es que se organiza esta contracumbre, para que entonces... Por favor. Sí, gracias, Victoria. Para que entonces cuando surjan estas discusiones como la que ahorita estamos experimentando, se sepa que hay distintos puntos de vista y no se le acorde la legitimidad exclusivamente al punto de vista científico, tecnológico, burocrático y mucho menos de una organización como la ONU, que al parecer está dispuesta a excluir a unos puntos de vista muy importantes. Bueno, veo que no tuve éxito en ahorrarte tiempo, pero sí quisiera mencionar muy rápidamente la importancia de lo que prometí anteriormente. Una de las lecciones de la pandemia es que este sistema lineal a nivel global está muy vulnerable al fracaso, necesita respaldo y ese respaldo debe ser mayor apoyo e inversión en los sistemas alimentarios regionales a nivel global. Lo dejaré ahí y si hay preguntas entonces lo podemos discutir. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y por favor, para que fluya la conversación, Paloma, pues si podemos continuar contigo. ¿Qué podemos esperar para los sistemas alimentarios en el 2021? Sí, bueno, yo creo que ante la incertidumbre que ha caracterizado esta época, pues quizás no es lo más optimista, pero sí lo más sensato suponer que el futuro inmediato pues se va a enfrentar a la necesidad de alimentar un mundo convaleciente y en duelo, ¿no? Recuperándose no solo de la enfermedad, sino de las crisis económicas e incluso políticas que ha dejado la gestión de la pandemia. Va a ser una tarea difícil. Bueno, las proyecciones de pobreza e inseguridad alimentaria que ya se mencionaban al principio, han encendido las alarmas desde hace meses, casi que nada más estamos esperando los datos que nos confirmen la magnitud de nuestras sospechas. En México, por ejemplo, se calcula un incremento de la pobreza hasta en 10 millones de personas, que bueno, pues casi por definición también engrosarían las filas de la inseguridad alimentaria, quizás no necesariamente en escenarios generalizados de hambre, pero sí pues de pérdida de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos, ¿no? Tratando de hilar un poco mi intervención anterior con esta reflexión de cierre, creo que además de replantear profundamente la economía política que sostiene a los sistemas alimentarios en este modelo de producción y acumulación de la riqueza, de explotación con serias consecuencias para la salud y para la sostenibilidad del medio ambiente, no solo como medio de producción, sino como una forma de vida en sí misma. A mí me gustaría insistir un poco y centrar esta última reflexión en una dimensión que a mí me parece urgente y que es el trabajo. El trabajo que hay detrás de los sistemas alimentarios, el trabajo entendido como una forma, en su acepción, digamos, más transformadora, ¿no? y por supuesto productiva de servicios y bienes que son necesarios para sostener la vida, y que le agregan un valor que históricamente ha sido distribuido de manera injusta. Este trabajo, bueno, pues como hemos visto, se basa en la precarización de las condiciones de vida de la fuerza laboral,
no solo como una consecuencia no planeada, sino como algo que es una condición necesaria para la producción de la riqueza y la acumulación de las ganancias. Y que, bueno, pues es básicamente la definición de la explotación, ¿no? El trabajo de las personas jornaleras, de los trabajadores de la industria de cárnicos, de los repartidores de las aplicaciones digitales, etcétera, se sostienen gracias a la falta de regulación, la informalidad, la desprotección social, a cambio de una idea ahí de libertad para administrar el tiempo propio y trabajar más, ¿no? Porque un solo empleo o un número limitado de horas en los empleos ya no alcanzan para sobrevivir. Y bueno, es que a partir de la desprotección de la integridad de las personas trabajadoras de la industria alimentaria, que les obligó a trabajar con salarios recortados, en condiciones de hacinamiento, sin equipos de protección, surgen estos movimientos que realzan justo la relación intrínseca entre la justicia alimentaria y la justicia laboral, y que yo espero que no sean desoídos cuando se recuperen ciertas condiciones de normalidad. Me preocuparía mucho que una de las lecciones que deje la pandemia es que, sobre todo para los actores de mayor poder económico y político, es que siempre es posible estirar todavía más los límites, ¿no? Incluso en circunstancias tan extremas como estas que vivimos. Creo que hay otro trabajo históricamente invisibilizado, devaluado y precarizado, que es el trabajo alimentario familiar, que recae fundamentalmente en las mujeres y que se ha visto exacerbado por la pandemia, dada la carga de trabajo adicional que ha implicado el confinamiento y las restricciones económicas también derivadas de la pérdida de empleo, de las restricciones a las jornadas laborales, y que implican siempre intensificar la búsqueda de alternativas alimentarias. Y esta intensificación es algo que frecuentemente se suma a la carga de trabajo de las mujeres en los hogares. Y yo creo que hay que entender que la seguridad alimentaria frecuentemente se alude como una condición que se tiene o que no se tiene, pero con mucha menos frecuencia se destaca que detrás de sus procesos, detrás de una alimentación variada, detrás de una alimentación estable, preparada de manera higiénica, nutritiva, suficiente, etcétera, existe trabajo. Toda una serie de actividades productivas, transformadoras, que se catalogan genéricamente en el trabajo de cuidados no remunerados, pero que tienen unas rutinas que estructuran buena parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que la seguridad alimentaria no va a mejorar de manera sostenible si las circunstancias en las que este trabajo es realizado y las condiciones de vida de quienes lo realizan no mejoran, ¿no? Entonces, para terminar, creo que el trabajo que sostiene el sistema alimentario, no solo en términos del trabajo que produce los alimentos, que los distribuye, etcétera, sino también del que los transforma y te los pone en la mesa, creo que emergió de una manera contundente en esta crisis y no puede volver a invisibilizarse, o no podemos encontrar una manera de mantener estas mismas condiciones a flote llamándolo resiliencia, ¿no? Si es que eso implica que se sigan reproduciendo las inequidades que sostienen actualmente al sistema y al trabajo que le permite existir, ¿no? Muchas gracias, Paloma. Como siempre, muy interesante tu intervención y nos dejas con muchas cosas para pensar cada uno de nosotros. Ana, por favor, tu respuesta. ¿Qué podemos esperar para los sistemas alimentarios en el 2021? Muchas gracias. Yo, bueno, de inicio tampoco soy tan optimista porque pues 2021 es el muy corto plazo y no veo que sea viable a nivel global, pero tampoco dentro de nuestro contexto en México, que se detone un cambio significativo que vaya a poder mejorar el acceso y la calidad de los alimentos, sobre todo de la población que en este momento es o ha sido más vulnerada, ¿no? Que es por donde deberíamos empezar, donde se debería tener este énfasis. No veo que esto sea posible en el corto plazo y creo que es muy probable que continuemos viendo pues algunas acciones que podríamos categorizar dentro de, ¿no? Como estos apoyos alimentarios, pero también quiero ser un poco optimista y pensar que esto podría sí detonar pues por lo menos un cambio en la visión, en la forma en la que
en la que se abordan estas discusiones sobre alimentación y en la que se toman estas decisiones políticas que tienen un gran impacto. Entonces, yo quisiera pensar que quizá, no sé si implementado en 2021, pero a raíz de esta pandemia y que pues muy seguramente continuará por lo menos en la primera parte de 2021, espero que no más adelante, pues que podamos ver cómo se ven reflejados cambios en políticas y programas que ya están de cierta forma establecidos, que ya tienen una estructura y que se pueden hacer modificaciones. Y un ejemplo son los desayunos escolares y los alimentos y bebidas que se venden dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, creo que ahí ya existe esta estructura, ya existen las cafeterías escolares, ya existen grupos de padres de familia, madres, personal de las escuelas, que pueden ver la importancia que tiene una alimentación saludable, ¿no? Y modificar esto, pero no desde una modificación como esto es lo que dicen las guías alimentarias mundiales y es tal cual como lo tenemos que bajar, sino una modificación que incluya a las comunidades y a los alimentos que tradicionalmente se consumen ahí o que es factible encontrar en esas regiones. Entonces, yo creo que sí sería posible una transformación, pero tendría que tener este componente de autonomía comunitaria. No necesariamente tenemos que pensar que todo va a escalar como de arriba hacia abajo, ¿no? Sino que es una buena oportunidad para este tipo de participación y para pues escuchar a otras voces y promover otro tipo de consumo que sea pues mucho más sostenible, ¿no? Me gustaría verlo reflejado de esa manera y creo que hay pues las estructuras para lograrlo, pero necesitaríamos de las voluntades políticas que se sumen a esto. Pero también otra cosa que me hace sentir un poco optimista es que creo que sí existen grandes voces, grandes investigadores, grandes activistas, investigadores e investigadoras, ¿no? en el área de alimentación que tienen muchos conocimientos que aportar. Entonces, no estamos partiendo de cero. Lo que necesitamos es que se preste una escucha activa y que se detonen procesos de participación real, no procesos de participación en los que se invita a sociedad civil solamente como para hacer un check, palomita, ya participó sociedad civil, sino que realmente se incluyan estas voces. Y cuando digo sociedad civil, no únicamente quiero hablar de sociedad civil organizada, o sea, como legalmente constituida, sino de las personas que están viviendo con un problema, que puede ser cualquier persona dentro de una comunidad que está viviéndolo y que tiene mayor conocimiento que alguien que viene desde fuera y quiere llegar a imponer cierta visión o proponer con buenas intenciones, ¿no? Pero... Eso, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Perdón. No te preocupes. Pues muchísimas gracias a los tres. Como ya nos queda poco tiempo, nos llegaron varias preguntas de la audiencia, no obstante solo voy a seleccionar una de ellas y cada quien va a tener un minuto, un tiempo bastante corto para contestarla. Y es una pregunta complicada, así que por favor, prepárense. Es una pregunta de Eduardo Arriaga. De lo que han descrito de las vulnerabilidades de los sistemas alimentarios, ¿cuáles consideran que son las más prioritarias y qué alternativas podrían ser las más factibles? Adelante, Ricardo, vamos a respetar el mismo orden. Gracias. Sí, gracias, Laure. Bueno, como dijiste, es complicado, entonces lo resumiré de esta manera. Creo que mucho de lo que hemos discutido se podría arreglar si nos enfocáramos sobre las inequidades que existen en el sistema alimentario. De alguna manera hay que nivelar la voz del sector civil, hay que regular mayoritariamente al sector empresarial de la agroindustria, por todas las razones que hemos discutido aquí, y creo que lo importante es que no hay que desperdiciar todo lo que hemos resumido aquí en cuanto a lo que nos ha demostrado la pandemia. Entonces, habría que hacer una lista de estas cosas, habría que atenderlas de manera muy explícita y no caer en la mentalidad de que hay que recuperarnos de la pandemia para volver al status quo, sino que esto nos ha dado una lista de trabajo para el futuro.
Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante, Paloma. Pues sí, está difícil concentrarse en unas pocas prioridades. Creo que he sido más o menos clara en cuáles son los aspectos que a mí me preocupan más y tienen que ver con las condiciones del trabajo que está sosteniendo el sistema alimentario. Por un lado, o sea, de la parte, digamos, de la producción, de la distribución, del acceso, digamos, que permiten el acceso a los alimentos. Creo que tiene que entrar una etapa de regulación seria y muy profunda de las relaciones laborales, innegablemente. Tiene que haber un marco que contenga, digamos, la voracidad de la industria alimentaria y los límites a los que está dispuesta a llegar. Y por el otro lado, creo que hay una oportunidad muy interesante de favorecer mejores hábitos alimentarios, favorecer la salud de la población, etcétera, si colectivizamos el cuidado alimentario. Esto es algo que yo comentaba en la participación pasada en este foro. A mí me parece que hay una puerta, un margen, digamos, de trabajo muy interesante si desde la organización del Estado, o sea, que esto no niega necesariamente la participación de las comunidades, de la sociedad civil organizada y no necesariamente organizada, pero creo que hay una posibilidad de mejorar mucho la alimentación de la población, de la seguridad alimentaria, si se comparte el trabajo de alimentar a la población entre el Estado, el mercado y las familias. Esto quiere decir que alternativas, como mencionaba Ana, de los comedores escolares se expandieran más, de manera más sistemática, institucionalizada, a comedores laborales, a comedores públicos, es decir, ayudar a las familias, en particular a las que tienen menos recursos, a liberar recursos económicos, tiempo, trabajo, para que puedan distribuirlos mejor entre el resto del conjunto de necesidades que tienen que satisfacer, siendo solidarios en el tema de la alimentación, que además sostiene a los trabajadores que también nos alimentan. Entonces creo que en la colectivización, en la socialización del trabajo de alimentar, en la solidaridad, en esta forma de subsistencia básica, podemos encontrar soluciones interesantes hacia el futuro. Muchísimas gracias, Paloma. Adelante, Ana. Muchas gracias. Yo también comparto estos comentarios y creo que para hacerlos una realidad y que se puedan ver reflejados, ¿no?, en esta o en otras políticas o en otras medidas de respuesta a la contingencia, pero que muchas otras, como ya hablamos, deberían ser permanentes o con una mira de largo plazo, tenemos que ver una inversión real en los sistemas alimentarios, inversiones reales en nutrición, que esto se vea también reflejado en la aprobación presupuestaria, ¿no?, para los diferentes países. En el caso de México, pues vemos que tampoco se ha visto reflejado necesariamente en un presupuesto sólido para fortalecerlo. Entonces, digo, no me gusta hablar como de dinero porque no soy como especialista en este tema ni nada por el estilo, pero si no se tiene esta base, es como muy difícil que los estados lo tengan como una línea prioritaria porque no tiene cómo avanzar y ahí a veces es donde se queda atorado. Y que esto tampoco limita las acciones de participación comunitaria, que creo que también hemos visto mucho de esto durante la pandemia, ¿no? Cómo las personas dentro de una colonia se organizan para hacer olla colectiva. O sea, esto que sucede a gran escala no detiene la acción inmediata, pero se tiene que seguir exigiendo, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Aportaciones muy contundentes y muy cortas para esta última pregunta. Sí lograron el reto. Pues les agradecemos muchísimo. Creo que ha sido un cierre de webinar muy fructífero. Dieron un panorama bastante extenso, pero a la vez también pues muy preciso de cuáles son las problemáticas que hemos visto a raíz de la pandemia y un poco por dónde podríamos encaminarnos.
Entonces les agradecemos mucho por dejarnos con estas reflexiones y con estos pendientes que están evocando de pues, aprovechar, digamos, no me gusta mucho la palabra aprovechar, hablando de la pandemia, pero reconocer el espacio para visibilizar todas estas problemáticas y tratar de hacernos cargo de ellas, ¿no? Agradecemos la audiencia por haber participado, esperamos que lo hayan disfrutado. Y toda la serie de webinars de la serie El futuro de la comida. Les deseamos un maravilloso cierre de año y nos volveremos a ver el próximo año. Por favor, estén al pendiente de noticias de nosotros. Vamos a estar preparando nuevas temáticas para el 2021 y obviamente volveremos a ver a nuestros 3 panelistas de ahora. Entonces nos despedimos de manera temporal. Muchísimas gracias y bonito día a todos. Adiós, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.